¿Qué onda, banda? Bueno, pues este Gran Premio de Azerbaiyán, que por fin acaba de comenzar el día de hoy, ya nos dio dos prácticas libres muy interesantes de las cuales vamos a hablar ahora mismo. En la práctica libre 1 ocurrieron varias cosas buenas. Uno de los grandes protagonistas de estas prácticas libre 1 fue el porpoising, ya que todos los autos tuvieron bastante más rebote de lo que se esperaba, y en particular algunos equipos tuvieron muchísimo rebote, como podría ser el equipo Mercedes, que no solamente tenía bastante rebote, sino que tenía un rebote muy agresivo, era un rebote muy fuerte, era un rebote muy extremo. O sea, no sabemos cómo pasaron de no tener casi nada de rebote en España o de haberlo manejado bastante bien, a ahora de nuevo en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú tener un rebote increíble. A pesar de que George Russell había dicho que no iban a tener rebote en este Gran Premio, les está yendo pésimo. Por lo menos en las primeras prácticas libres les fue muy mal. Incluso en algún momento sucedió que le dijo Bono a Lewis Hamilton, su ingeniero, le dijo que tuviese cuidado de en la recta principal no entrar a la zona del pit lane porque estaba pasando la línea del pit lane, y Lewis Hamilton dijo que el rebote era tan intenso que ni siquiera podía ver la línea del pit lane. Y realmente cuando veías la transmisión, cuando veías cómo rebotaba su cara, se veía muy fuerte, se veía horrible. Desde el principio de las prácticas libres se pudo notar, y tuvieron un rebote súper agresivo. Claramente esto no es lo que se esperaba para este Gran Premio de parte del equipo Mercedes. Se esperaba que más o menos siguieran con la buena línea que ya habían marcado en el Gran Premio de España, de más o menos ya poder manejar mejor su rebote y a partir de ahí ponerse manos a la obra con el resto de cosas que le hagan falta al auto. Pero esta vez de nuevo están cayendo en las garras del rebote, y vamos a ver qué tal les va para las prácticas 3 y la clasificación, a ver si lo pueden arreglar. Otros dos equipos que tuvieron mucho rebote fueron el equipo Ferrari y el equipo Alfa Tauri. En el caso del equipo de Alfa Tauri, por ejemplo, su piloto Pierre Gasly se quejó de que nunca había sentido algo tan extremo, y siento que no fue tan fuerte como lo que tuvo el equipo de Mercedes, lo que tuvo con Hamilton, porque en particular se veía con Hamilton. George Russell parecía que tenía una configuración un tanto diferente y no tenía tanto rebote. No estoy diciendo que no tuviese nada, pero parece que era bastante menor. Pero aquí Pierre Gasly también tenía mucho rebote. Él mismo lo estuvo diciendo, y estuvo diciendo que nunca había sentido algo así de fuerte, a pesar de que desde la pretemporada el equipo Alfa Tauri era uno de los equipos que más rebotes tenía. La escudería no lo pudo manejar muy bien y tenía mucho rebote, tenía mucho porpoising. Aún así parece que esta vez incluso ha empeorado en lugar de mejorar, y a raíz de lo que dice Pierre Gasly, esta ha sido la peor ocasión del rebote en su propio AT03. Y en Ferrari en particular, creo que esta vez el rebote les puede afectar más que en otras ocasiones, porque esta vez en Bakú tenemos esa recta principal que al inicio se compone como por dos curvas, pero son curvas de altísima velocidad, son pequeñas curvas, pequeñísimas curvas que no tienen que no son de muchos grados, no tienen mucha inclinación, entonces se toman completamente a fondo. Pero sabemos que al Ferrari lo que le afecta es el porpoising en gran velocidad. Cuando ya van a unas altas velocidades es cuando les empieza a afectar más el porpoising, y justamente eso hace que no pierdan tanta velocidad, porque en las curvas lentas no suelen tener mucho porpoising, pero esta vez que son pequeñas curvas y van a gran velocidad, siento que el porpoising les va a terminar afectando bastante más, y se pudo ver en las prácticas libres 1. Además de que no tienen tanta velocidad como el Red Bull en rectas, aún así con ese porpoising siento que sí van a terminar peleando y perdiendo un poco más, unas milésimas más o unas décimas más. Pasando hacia el garage del equipo Red Bull, tenemos que Max Verstappen se estaba quejando mucho del viento tan fuerte que hubo en las prácticas libres 1, y es que hubo un viento bastante fuerte que no sé si haya sido algo muy significativo o haya sido algo muy determinante para los varios choquecillos que llegamos a ver a las salidas de pista, porque hubieron bastantes salidas de pista y hubieron algunos que otros toquecitos, choquecitos en algunas partes del circuito. En una en particular estuvieron chocando bastante muchos pilotos. También de parte del equipo Red Bull, algo bastante importante es que desde hoy ya montaron ambos en monoplazas su segundo motor de combustión interna, entonces parece que van bastante bien con lo que tenían planeado, porque esta ya es la octava carrera, me parece, es la octava o la séptima carrera, no me acuerdo exactamente bien, pero algo así es lo que tenía Red Bull pensado
acomodado en su planning, entonces no tiene ningún problema en ese sentido, a pesar de los problemas que pudo haber tenido con el auto de Max Verstappen y de Checo Pérez al inicio de la temporada, donde a cada rato perdían el motor y al final pues terminaban perdiendo muchos puntos y parecía que iban a tener que estar poniendo un motor nuevo cada carrera, pero pues afortunadamente pudieron arreglar todos los problemas que tenían y ahora van medianamente bien con su planning de nuevo. Pero hablando de pequeños problemas que haya podido tener el equipo de Red Bull, también a Max Verstappen de nuevo le están sucediendo problemas de los que ya tenía con el DRS. De hecho, en las imágenes que podíamos ver en la transmisión oficial, veíamos como la parte trasera, el alerón del DRS, la parte que se levanta, el plano secundario, el plano vertical, se movía todavía bastante cuando estaba abierto, estaba cerrado y se mantenía lo suficientemente bien, pero después cuando se abría con el porpoising y demás, pues se hacía más fuerte, ¿no? Ese movimiento, pero terminaba el alerón moviéndose demasiado y al final pues me imagino que no terminaría teniendo la mejor eficiencia al no mantenerse tan recto, tan firme. Y por lo menos ese problema no ha sido tan fuerte porque también tuvimos más problemas más grandes, como puede ser en el auto de Mick Schumacher, en el auto del Haas, donde el auto de Mick tuvo una fuga de la bomba de agua, estaba todo encharcado, era un bote ese auto y al final terminó apagándose el auto porque estaba perdiendo pues toda esa temperatura gracias a que la bomba de agua había tenido un fallo y había tenido una fuga. Entonces al final el motor se terminó apagando y Mick no pudo correr mucho de las prácticas libres 1 porque esto fue relativamente al inicio de las prácticas libres, no llevábamos tantas vueltas cuando el auto de Mick se tuvo que sacar de la pista y no pudo regresar en todas las prácticas libres hasta las siguientes prácticas libres 2, fue cuando lo pudimos ver que corriera de nuevo. También a Nicolás Latifi se le terminó apagando el motor, eso sí, creo que no dieron ninguna explicación en la transmisión oficial, no se supo exactamente bien cuál fue el problema en particular de Nicolás Latifi. Si alguno de ustedes lo sabe, lo puede poner en los comentarios para que el resto también lo sepamos, pero fue eso, se terminó apagando su auto y también lo tuvieron que sacar, también provocó un virtual safety car me parece, y al final no pudimos ver de nuevo el auto de Nicolás Latifi hasta las siguientes prácticas libres, hasta las prácticas libres 2. Del lado de la pista y el desempeño de los autos, tenemos que por ejemplo algo bastante predecible, que es que el segundo sector era de Ferrari, algo que es de costumbre, es como de costumbre ahora mismo en la temporada 2022, que el Red Bull se desempeñe bastante mejor en rectas largas o en segmentos donde la velocidad a punta termina siendo algo bastante significativo, y el Ferrari al contrario, el paso por curva que tiene es muy fuerte, es muy bueno, tiene un ritmo espectacular y por eso el segundo sector era completamente de Ferrari, mientras que el tercer sector y el primer sector era donde Red Bull podía tener más ventaja. Eso es lo más importante que pudimos ver en estas prácticas libres 1, pasando a las prácticas libres 2, de las cuales también les voy a dejar aquí los tiempos y todo lo demás para que ustedes los puedan ver. Tenemos que disminuyó bastante el porpoising en varias escuderías. Evidentemente no lo pudieron eliminar de tajo, pero pues pudo disminuir lo suficiente para poder tener ciertos cambios en la parrilla. Por ejemplo, disminuyó bastante en el auto de Ferrari, también en el auto de los Mercedes, en el auto de Red Bull, a pesar de que no es un auto que tenga mucho porpoising, también terminó disminuyendo. En general parece que aunque no hayan metido tantos cambios de las prácticas libres 1 a las prácticas libres 2, tan solo con reacomodar todo su concepto aerodinámico pudieron hacer que se disminuyera bastante, y eso fue algo bastante bueno para los pilotos también, a pesar de que aún así se les sigue viendo como sus cabezas están botando muchísimo. Es que el porpoising es implacable para esta temporada 2022 y muchos equipos están teniendo muchos problemas con eso, y más en circuitos callejeros últimamente es donde se ha podido ver más problemas por los desniveles que hay, como en este circuito de Bakú, los desniveles que hay en la pista y los pequeños bachecitos que pueden haber donde no estén tan planos como en un autódromo que ya esté bien consolidado y bien hecho para carreras de autos en particular. Entonces esto lo hace todavía más sufrible el porpoising, que ya no es porpoising meramente aerodinámico, sino que también es porpoising mecánico. Una desgracia. También para las prácticas libres 2, con lo que hicieron en el garage de Red Bull, terminaron cambiando bastante su concepto aerodinámico, y gracias a eso pudieron mejorar bastante sus tiempos en el segundo sector,
pero sacrificaron mucho los tiempos que ganaban en ese tercer sector, que era donde podían dominar con bastante más tranquilidad y era donde al final terminaban ganando mucho tiempo en comparación a sus competidores. Pues al final terminaron también perdiendo tiempo en ese tercer sector, y el tiempo que ganaron en ese segundo sector sí era lo suficientemente bueno como para ser más competitivos ahí, pero creo que estaban sacrificando más de lo que podían ganar. Y en mi particular punto de vista, creo que en este Gran Premio de Azerbaiyán, dadas las circunstancias y cómo es el circuito de Bakú, lo más importante es tener una velocidad a punta muy grande, porque en la zona del circuito, donde lo que importa más es el paso por curva, creo que es muy difícil que podamos ver adelantamientos ahí. Claro que puede suceder y por eso no se tiene que descuidar tampoco el paso por curva de los monoplazas, pero creo que donde más van a haber adelantamientos, e históricamente ha sido así en el circuito de Bakú, es en la recta principal y en la segunda recta después de la curva 2, me parece, curva 3, algo así. En esos dos puntos es donde más se suelen ver adelantamientos aquí en Bakú, entonces me parece que lo más importante es tener una velocidad a punta lo suficientemente buena como para poderte defender del piloto que tengas detrás, porque en la zona del paso por curva creo que será muy difícil que lleguemos a ver muchos adelantamientos ahí, que sí suelen suceder, que sí puede pasar, pero creo que lo más importante es la velocidad a punta en las rectas. También casi terminando las prácticas libres 2, tuvimos que Charles Leclerc terminó percibiendo algunos problemas de motor que al final no sabemos si sí eran problemas de motor o qué era lo que había sucedido, porque Charles Leclerc empezó a decir que no tenía potencia, que le dijeran qué estaba pasando y tal. En algún momento como que se desesperó porque no le respondían sus ingenieros y fue como de díganme. Y se volvió loco Leclerc de la nada, así pasó de 0 a 100 en un segundo como está acostumbrado, pero esta vez no fue en su auto sino en su mente, en sus emociones. Entonces bueno, al final no supimos si sí era un problema del motor. Dijeron que no había ningún problema, posiblemente haya sido solo algo, una mala percepción del piloto, pero me parece también bastante raro. Entonces creo que no deberíamos descartar que alguno de los Ferrari, en particular el auto de Charles Leclerc, llegue a tener algún problema, porque justamente para este Gran Premio montaron de nuevo el motor que les falló en el Gran Premio de España. Entonces, ojito, porque puede volver a haber algún problema y podrían volver a abandonar la carrera como sucedió en España. También podría ser que no, pero pues allá está siempre la posibilidad. Eso fue lo que sucedió en las prácticas 2, y a partir de lo que ha pasado el día de hoy les tengo unas preguntas que hacer. ¿En dónde colocamos al equipo Alpine? Porque ustedes ya estarán viendo aquí en la pantalla los tiempos donde estuvo terminando, por ejemplo, Fernando Alonso, y de nuevo está siendo uno de los pilotos más fuertes gracias a ese auto, una de las escuderías más fuertes como para estar en el cuarto lugar o en el tercer lugar. Incluso se pudo poner por delante de los Mercedes. En las prácticas 2 se puso incluso por delante de Carlos Sainz, que en las prácticas 2 el tiempo de Carlos Sainz no es realmente significativo porque no pudo correr con neumáticos blandos. Los tiempos que hizo los hizo completamente con neumáticos medios, entonces tampoco pudo sacar la vuelta rápida buscando el milisegundo más importante, con la mejor aerodinámica que se dan de las prácticas libres 1 a las prácticas libres 2, como si pudo hacer Leclerc. Pero parece que el equipo Alpine viene bastante fuerte también para este fin de semana. Por lo menos sabemos que en las rectas corre muchísimo y eso le puede favorecer bastante en este circuito, en este Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces me parece que podría pasar algo bastante interesante. Aún así no tienen el ritmo como para tratar de meterse al podio por ritmo puro, por velocidad pura del monoplaza. Como en este circuito de Bakú llegamos a ver varias carreras donde el caos se hace presente muy seguido. Podría ser muy posible que incluso Fernando Alonso pudiese entrar al podio si algo llega a suceder con los pilotos de adelante, un toquecito o lo que decimos ahora de Leclerc, que posiblemente pueda abandonar por problema de motor. No sabemos, pero si hay caos, Fernando Alonso parecería ser una muy buena opción de subir al podio. ¿Y qué pasó con Alfa Romeo? Porque Alfa Romeo está al contrario del equipo Alpine. Usualmente lo solemos ver como la cuarta escudería, en ocasiones la vemos incluso peleando por ser la tercera escudería, y esta vez la vimos muy abajo y a sus dos pilotos, porque usualmente podemos ver a Guan Yu Zhou por debajo del rendimiento del monoplaza, o por lo menos por debajo del rendimiento que nos suele mostrar Valtteri Bottas, pero esta vez Valtteri Bottas también estaba bastante bajo, ni siquiera pudieron entrar al top 10, y en las dos prácticas libres
libres siguieron la misma tendencia. No es que en la primera práctica libre tuvieran algún problema y después pudieran subir bastantes puestos gracias a las mejoras aerodinámicas. No, sino que simplemente se mantuvieron prácticamente igual y no pudieron mejorar mucho ni subir muchos puestos para acercarse un poco más a las posiciones de arriba del top. Tal vez esa pintura verde los hace ser un poco más lentos, lo que sé. También con el equipo McLaren pudimos ver algo similar, porque también bajó bastante el rendimiento y es prácticamente lo mismo que decimos con el equipo de Alfa Romeo. Suelen estar por ahí peleando la cuarta posición para ser el cuarto mejor auto y suele ser solo con uno de sus pilotos, en este caso Lando Norris, porque Daniel Ricciardo pues está muy por detrás. Pero esta vez Lando Norris también estuvo bastante por debajo del desempeño que muy posiblemente esperábamos que tuviese. Entonces parece que el equipo McLaren tampoco se está adecuando mucho a las calles de Baku. Parece que no le está yendo tan bien en este gran premio, pero pues todavía nos queda ver qué pasa en las prácticas libres 3 y después en la clasificación, para que veamos qué tan fuertes pueden estar para lo demás del fin de semana, que es lo más importante. También pudimos ver que al contrario de estos dos equipos que se fueron para abajo, Alfa Tauri y Aston Martin estuvieron bastante más competitivos. Las dos escuderías estuvieron por arriba de ambas escuderías de las que estábamos hablando. Tanto Aston Martin como Alfa Tauri se pusieron por delante de McLaren y por delante de Alfa Romeo, que me parece increíble, pero pues es algo bastante interesante, bastante importante. Podemos ver que ciertas cositas que le hayan hecho a sus monoplazas, ahora lo del AMR22, o que simplemente ni la escudería McLaren ni la escudería Alfa Romeo se esté adecuando muy bien a este circuito, ha hecho y les ha dado la oportunidad a estos pilotos que suelen estar bastante por debajo, que puedan subir varios puestos y usualmente solo están peleando para apenas entrar a esas posiciones de puntos. Últimamente el equipo Aston Martin desde hace un par de grandes premios se ha notado una mejora bastante grande y últimamente también está ahí, al igual que Alfa Tauri, apenas peleando los últimos puntos, la posición 10, la posición 9. Entonces se ve que está dando pasos en la dirección correcta, porque al principio pues ya sabemos que era posiblemente el peor auto junto con el Williams. A partir de aquí no tuvimos muchos incidentes en ninguna de las prácticas libres 2, tuvimos muchos toquecitos, como les estaba diciendo, tuvimos muchos toquecillos que pegaron en alguna parte de la pista, que llegaron a peinar las barreras. Ya saben que en los circuitos callejeros es algo que suele suceder. Esto le pasó a varios pilotos y varios otros se llegaron a salir de pista, pero no hubo ningún problema grande. Lo máximo fue el Virtual Safety Car, pero eso fue ocasionado por un fallo no del piloto, sino un fallo mecánico, como dijimos, del auto de Williams. Entonces pues no hay mucho problema por eso. No tuvimos banderas rojas y al final terminaron siendo unas muy buenas prácticas libres. Tengo mucho sueño, amigos, y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que les traemos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos el día de mañana con el resumen de las prácticas 3 y de la clasificación. Hasta la vista.